Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La ira de Dios, ¿qué es? Leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. La ira de Dios, ¿qué es? ¿Qué es la ira de Dios? Mostré muchos versículos acerca de que Dios está irado contra el pecado, de que ese falso evangelio de que Dios te ama tal como eres y que Dios está angustiado de amor hasta que tú no vayas a los pies de Él y que Dios no está tranquilo si tú no le buscas y que no se cansará hasta el último día en buscarte y en seguirte diciendo que te arrepientas de tu pecado y le busques, porque ese es el amor infinito de Dios que es insaciable y que Él te ama tal como eres. No es el bíblico, no es el que nos muestra la palabra de Dios. Todos estos versículos nos muestran que Él odia no tanto el pecado, sino también al pecador, y le llama de muchas formas. Este versículo nos define qué es la ira de Dios. Esta palabra ira también es enojo, controversia, disputa, adversidad, contrario. ¿Cuál es la ira? ¿Cuál es el enojo de Dios desde el cielo? Aquí nos dice que es contra toda impiedad e injusticia. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice, hablando de los impíos, nos dice que son pecadores y perversos. Recuerda, pío viene de la palabra piedad. Piedad. Impío significa los que no tienen piedad. Impíos. Y la Nueva Traducción Viviente, repito, los nombra como pecadores y perversos. Entonces, si definiéramos la ira de Dios, ¿qué es la ira de Dios? Pues la ira de Dios es el castigo contra toda impiedad e injusticia, contra todo pecador, contra todo perverso, contra toda persona que no mide con la misma vara, contra toda persona que no castiga en esta tierra las leyes como son, que premia a unas injustas y corrige las justas, que no hacen verdad, que buscan lo suyo propio, que aman ser y tener, que aman aplastar a los demás. Esa es la ira de Dios. ¿Qué es? Es el castigo contra toda impiedad e injusticia. Nos lo deja ver este hermoso versículo de Romanos capítulo 1, versículo 18. Pero déjame decirte 5 cosas. Hay muchas más, solo hago un resumen. 5 cosas de lo que es la ira de Dios. Y lo primero es que la ira de Dios o el enojo de Dios no es como el nuestro. Su ira no es como nuestra ira, es totalmente distinta. Cuando hablamos de la ira de Dios, recuerden que es una ira santa. Así que todo lo que sabemos acerca de Dios es que Dios es justo, es amor, es santo, es bueno, es todos los atributos que hemos visto de Él. Y necesitamos entender, comprender lo que significa esa ira. Esa palabra ira y enojo nos hace pensar en nuestra experiencia. Tal vez sufrimos por alguien que está habitualmente enojado, que pierde el control y se vuelca en su rabia. Nuestra ira a menudo es destructiva, es dolorosa, afecta tanto a los demás como a nosotros mismos. Esta ira de Dios es totalmente distinta. La ira de Dios está para guardar el bien, para guardar su carácter, para guardar sus atributos y para que todos los que nos sujetamos a la voluntad de Dios, los que cada vez tratamos de vivir hacia esos deseos de Dios y sujetarnos a ellos, someternos a ellos, Dios nos guarde de lo contrario, de la impiedad, de la injusticia, de
de la perversidad, de los que no hacen verdad. La ira de Dios nos guarda, nos cubre, nos separa, nos limpia, nos bendice, pero la ira del hombre no cumple con nada de estos propósitos. Lo segundo es que la ira de Dios es provocada por el pecado del hombre. La ira de Dios es provocada. La ira de Dios no es algo que está en Él por su naturaleza, sino que está en Él o como respuesta al mal. O sea, es provocada. Dios desde un principio sabía que esto iba a suceder. Claro que sí. Por eso dice que Él se dolió en su corazón. Nos muestra Génesis que se lamentó haber hecho al hombre, de ver cómo se multiplicó la maldad. Pero Dios ya lo sabía y sin embargo crea un plan. Y también en medio de ese plan de redención estaba castigar el pecado. Claro que sí, porque la ira de Dios fue derramada en Cristo Jesús. Entonces, primero, la ira o el enojo de Dios no es como el nuestro. Tenemos que separar cuando hablamos que Dios se ira, entonces, nosotros es igual. No, no es igual. Y segundo, la ira o el enojo de Dios es provocada por el hombre a través del pecado. A través del pecado, Dios tiene que castigar por su justicia, ese atributo perfecto. Por eso es provocada, es en respuesta al mal. La Biblia dice que Dios es amor. Esa es su naturaleza. El amor de Dios no es provocado. Este sí es su esencia. Él no nos ama porque ve en nosotros alguna sabiduría, alguna bondad. No, Él nos ama, porque Él es amor. Y nunca puede amarnos más, porque ya hablamos de eso, que la plenitud del amor de Dios está en Él. Que Él no cambia, no varía, no aumenta su amor. Todo esto ya lo explicamos. La ira de Dios es provocada, la ira de Dios es diferente. Su santa respuesta al mal y al pecado del mundo es lo que hace que se provocara esa ira. Si no hubiera pecado en el mundo, no habría ira en Dios. Así que la enseñanza de la Biblia acerca de la ira de Dios es diferente a muchos pensamientos de algunas personas. La ira de Dios es esa solución establecida para que el mal no prospere. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios permite? Mira, la ira de Dios es provocada, y aquí te doy el otro punto, y es que la ira de Dios es compasiva. La ira de Dios demora un poco. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que en 2 de Pedro 3:9 que Dios es lento para la ira, lento. ¿Por qué? Él nos explica allí, no queriendo que nadie perezca. Dice, no es que demore, no es que tenga tardanza en la promesa, sino que Dios es lento en su ira, no queriendo que nadie se pierda. ¿Dios castigará el pecado? Claro que sí, pero es lento de un tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Es por eso que la ira de Dios no es como la nuestra, es provocada por el pecado del hombre y es compasiva, se demora por amor, por ese otro atributo de Dios que es amor, misericordia, bondad, gracia. Dios ofrece esa gracia y el perdón en Jesucristo. Y así como hay muchos que no le quieren buscar y se quieren apartar y buscan a Dios a su manera, también hay gente que a diario va a Él en fe y en arrepentimiento. Y Dios pacientemente abre la puerta de su gracia. Y está para ellos. El día de la ira de Dios vendrá, pero Dios no tiene prisa en traerlo, porque entonces la puerta de la gracia estaría cerrada y muchos ya no podrían entrar. Mira que Dios es bueno y este atributo de la ira no lo hace malo. Es algo que el mismo hombre provocó entre sus atributos para que su justicia fuera perfecta. Y este otro paso es importante saberlo, que la ira o el enojo de Dios no es como la nuestra, es provocada por el pecado del hombre, es compasiva, demora,
pero también la ira de Dios no se ha completado. ¿Cómo así que la ira de Dios no se ha completado? Déjame decirte que esto está, por así decirlo, en dos pasos, así como la santidad. Ya somos apartados y viene en nuestra vida la consagración, también la ira de Dios no se ha completado. Dios derramó su ira en la cruz del Calvario sobre su Hijo, por el pecado que Cristo asumió, por la humanidad que le iba a aceptar como Señor y Salvador. Cristo murió por todos los que le iban a aceptar, por todos los que le íbamos a aceptar, y por todos los que le íbamos a aceptar como Señor y Salvador, y le íbamos a entregar nuestro pecado, y le íbamos a pedir perdón, y nos íbamos a arrepentir y apartarnos de Él. Por ellos, la ira de Dios sobre ese pecado de nosotros ya fue derramada. O sea que la ira de Dios fue sobre su Hijo por el perdón de nuestros pecados, allí en la cruz del Calvario. Pero aún todo el pecado no ha sido abolido, aún todo el pecado no ha sido castigado, aún hay gente que no acepta a Cristo Jesús, aún hay gente que no quiere, y lo que leímos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios. Por eso Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Esa es la primera parte de que no se ha completado, porque Dios ya derramó su ira sobre su Hijo para todos los que le aceptamos. Pero los que no quieren aceptarle, la ira de Dios se va a derramar sobre la maldad. Vienen juicios. Vienen 21 juicios. Un juicio me habla de una paz falsa. Los otros 20 juicios me hablan de cosas terribles. De cosas terribles. Las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos. Son cosas terribles. Y después de eso viene la batalla de Armagedón. Iremos a un milenio. Pero después del milenio viene esa última batalla espiritual llamada también Armagedón. Para los que se van a venir en contra aún después del milenio con Jesús. Con Dios, porque la ira de Dios contra el pecado aún está. Entonces quiero que entendamos esto, la ira de Dios fue derramada en Jesús por los que le aceptamos como Señor y Salvador, pero por los que no quieren aún no está. Y este último punto para concluir este tiempo con Dios, para meditar todo el día, es que el juicio, el enojo o la ira de Dios demanda una paga. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios demanda una paga por el pecado. Dios lo tiene que castigar. Y Dios demandaba santidad, Dios demandaba justicia, verdad. Dios demandaba cumplir toda la ley. Y eso lo hizo Cristo Jesús. Cristo pagó por mis pecados en la cruz. Cristo pagó la demanda que Dios Padre exige por el pecado del hombre. Por eso soy justificado, no soy bueno. Soy justificado, Romanos 5:1, justificados pues por nuestra fe tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. La ira de Dios, el enojo de Dios no es como el nuestro. Es provocado por el pecado del hombre. Es compasivo, demora, con un fin de amor. No se ha completado. Una fue derramada sobre su Hijo, otra será derramada sobre la humanidad. Cielo y tierra desaparecerán. Y lo último es que la ira de Dios demanda una paga y Cristo pagó por nuestros pecados. Así que si Cristo lo hizo, ¿por qué nos cuesta a nosotros aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador? La esperanza para los pecadores es que entre nosotros y la ira de Dios está la luz de Cristo Jesús. El pecado fue puesto sobre Jesús y la ira divina hacia ella fue derramada, vertida y agotada en la oscuridad del Calvario. Y cuando hubo terminado, Jesús clamó a gran voz diciendo: consumado es. La ira de Dios que un día será derramada sobre todo el pecador fue vertida en la cruz con respecto a todos los que estamos en Cristo. Entonces Cristo resucitó entre los muertos y hoy se presenta ante ti y ante mí, un Salvador vivo, y Él ofrece ese regalo de paz con Dios. Él está listo para perdonar nuestros pecados y puede llenarnos con su Espíritu. Él puede salvarnos de la ira y reconciliarnos con el Padre, tener una eternidad con Dios.
Él ha abierto la puerta del cielo. El único camino, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No te dejes engañar. Nadie podrá frenar la ira de Dios. Solamente el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Oremos, Padre eterno, gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo con Dios, por esta preciosa palabra que quisiera seguir hablando, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, porque estoy escondido en Cristo. Gracias porque estoy justificado. Gracias porque tengo paz para contigo, Padre. Y gracias porque esto me ayuda cada día a tener una mejor manera de vivir por amor a ti, por todo lo que hiciste por mí en la cruz. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.